Hola, en esta parte de la clase estudiaremos a las enzimas. Las enzimas son proteínas globulares que actúan como catalizadores biológicos, incrementando la velocidad de las reacciones bioquímicas de una manera muy específica. Por lo general, el tamaño de la enzima es mucho mayor que el del sustrato. La pequeña parte de la enzima que se une al sustrato es el sitio activo. Las enzimas no reaccionan con el sustrato, por lo que no se consumen durante el proceso y pueden catalizar la reacción de muchas moléculas de sustrato. Esta catálisis se realiza gracias a que disminuyen la energía de activación de la reacción. Las enzimas se clasifican en función del tipo de reacción que catalizan. Entre ellas encontramos a las hidrolasas, que catalizan reacciones de hidrólisis, en donde un sustrato reacciona con el agua formando productos de menor peso molecular. Las hidrolasas son muy comunes en alimentos. Entre ellas encontramos amilasas, proteasas, celulasa y pectinasa, que catalizan la hidrólisis del almidón, proteínas, celulosa y las pectinas respectivamente. También se incluyen a las lipasas, que catalizan la hidrólisis de los triglicéridos en una reacción donde pueden intervenir 3 moléculas de agua y se obtiene glicerol y 3 ácidos grasos como producto. Por otro lado, las oxidorreductasas catalizan la reacción de óxido-reducción, en donde un sustrato actúa como reductor y otro como oxidante, obteniendo como productos compuestos oxidados y reducidos. Un ejemplo de estas enzimas en alimentos incluye a la glucosa oxidasa y a la catalasa. Esta última cataliza a la vez la oxidación de una molécula de agua oxigenada a oxígeno y la reducción de otra molécula de agua oxigenada a agua. Las isomerasas catalizan reacciones de isomerización, en donde un sustrato A se isomeriza a B. Un ejemplo de estas enzimas en alimentos incluye a la glucosa isomerasa, que cataliza la isomerización de glucosa a fructosa. Las transferasas catalizan reacciones que involucran la transferencia de un grupo de una molécula a otra. Por ejemplo, un grupo B que se transfiere del sustrato A al producto C. Un ejemplo de estas enzimas en alimentos incluye a la glucosa quinasa, que cataliza la transferencia de un grupo fosfato del ATP a la glucosa, obteniéndose glucosa 6-fosfato y ADP. Las liasas catalizan reacciones que involucran la ruptura de un enlace, partiendo de un sustrato y obteniéndose 2 productos. A diferencia que en una hidrólisis, en estas reacciones no se involucra el agua. Un ejemplo de estas enzimas incluye a las descarboxilasas, que catalizan la ruptura de los grupos carboxílicos de la molécula, obteniendo la molécula descarboxilada y dióxido de carbono. Finalmente, las ligasas catalizan reacciones que involucran la formación de enlaces, partiendo de 2 sustratos y obteniendo un producto. Un ejemplo de estas enzimas incluye a la piruvato carboxilasa, que cataliza la formación de oxalacetato a partir de piruvato y ácido carbónico en una reacción dependiente de energía. La forma en la que se unen la enzima y el sustrato para catalizar las distintas reacciones ha sido explicada por distintos modelos. El modelo de llave-cerradura propone que la molécula de sustrato encaja en el centro activo de la enzima del mismo modo que lo haría una llave en una cerradura, es decir, que tienen una relación estructural geométrica complementaria. Sin embargo, este modelo falla al explicar la estabilización del estado de transición del complejo enzima-sustrato que se logra con las enzimas. Por otro lado, el modelo de encaje inducido sugiere que el sitio activo de la enzima es una cavidad flexible que al interaccionar con el sustrato se adapta y ajusta a su estructura, formando un complejo enzima-sustrato estable en ese estado de transición. Existen varios factores que afectan la actividad enzimática. Para analizarlos debemos recordar que las enzimas son proteínas, por lo que los cambios de pH, fuerza iónica, temperatura y actividad de agua, por fuera de los óptimos para cada enzima, pueden modificar su estructura, induciendo la desnaturalización parcial o total de la proteína y la consecuente pérdida de actividad. Los efectos específicos de estos agentes ya los charlamos en la clase de proteínas. Por otro lado, las enzimas pueden interactuar con iones o moléculas que regulan su actividad.
Entre ellos encontramos los cofactores que permiten la actividad enzimática y los inhibidores que la impiden. Analicemos esto en detalle. Los cofactores son componentes no proteicos, termoestables y de bajo peso molecular necesarios para la acción de la enzima. Pueden ser iones metálicos como hierro o magnesio o una molécula orgánica como una vitamina. En estos casos, cuando la enzima es inactiva, se la denomina apoenzima. Y cuando el cofactor es una molécula orgánica, se lo denomina coenzima. Si es un ion metálico, se lo denomina simplemente cofactor. Cuando la apoenzima y el cofactor se unen, la enzima adquiere la capacidad de catalizar la reacción y se la denomina holoenzima. El cofactor puede unirse a la enzima para completar el sitio activo, interactuando también con el sustrato, como en este ejemplo, o puede unirse a otro sitio de la enzima, induciendo un cambio en su estructura que da lugar al sitio activo necesario para la reacción. En ese caso, el cofactor no interactúa con el sustrato. La acción de las enzimas se puede ver afectada por la presencia de inhibidores, que son moléculas o iones que impiden la acción catalítica. Y estos pueden ser inhibidores competitivos cuando se unen al sitio activo de la enzima, por lo que bloquean la unión del sustrato a este sitio activo, o pueden ser inhibidores no competitivos cuando se unen a la enzima en un lugar diferente al del sitio activo, y a través de esa unión modifican la capacidad de la misma para catalizar la reacción. En este caso, el sitio activo se encuentra disponible y el sustrato se puede unir, pero la proteína no presenta actividad enzimática. En ambos casos, la unión de los inhibidores puede ser reversible o irreversible, por lo que junto con los cofactores son los que regulan la función de las enzimas en los entornos biológicos. Finalmente, las enzimas en los alimentos pueden estar en forma endógena, es decir, que están presentes en forma natural, como las vegetales o las animales, o pueden ser exógenas, es decir, que son adicionadas para cumplir alguna actividad específica. A lo largo de esta asignatura estudiaremos la acción de diversas enzimas endógenas, como por ejemplo la polifenoloxidasa en aroma, sabor y color, las calpaínas y catepsinas en carne y productos cárnicos, y las amilasas en panificados. Además, estudiaremos la acción de distintas enzimas exógenas, como por ejemplo la transglutaminasa en panificados, proteasas en productos cárnicos y el cuajo, que es rico en la enzima quimosina, en la producción de quesos en productos lácteos.